Porque en ese tiempo, recordemos que esto fue para el año 1900, inicio del 1900 que pasa el ferrocarril por acá. En ese tiempo los medios de transporte eran escasísimos, de modo que se utilizaba solamente las carretas tiradas a bueyes, de modo que pasara el ferrocarril aquí fue un gran acontecimiento y poder explotar las riquezas que aquí habían, básicamente el carbón en el sector de Pucunahue y la madera que se explotaba de las montañas que había acá. Entonces es un adelanto significativo. El ferrocarril del Estado en todo Chile se divide por zona. La primera zona, zona norte. La segunda zona, Valparaíso, Santiago. Y la tercera zona, Santiago, Concepción. Y la cuarta zona, Puerto Montt, Temuco. Y la jefatura de la cuarta zona estaba aquí en Valdivia, ¿eh? Entonces, en 4 zonas se dividía Ferrocarril del Estado. Yo me desempeñaba como jefe administrativo de la cuarta zona, en la sección vías y obras, porque además de tener 4 zonas en ferrocarriles, existían 4 secciones. La primera sección, ¿no es cierto?, era transporte. Transporte tenía que ver con las estaciones, la movilización de los trenes, el cobro de los pasajes, el cobro del equipaje y el cobro de la carga. Ese era transportes. Después venía la zona, la Santiago Huasta, que era la encargada, ¿no es cierto?, de movilizar los trenes, vale decir, las máquinas, casa de máquinas. Después venía la otra zona de revisión, que era la que se encargaba, ¿no es cierto?, de arreglar los carros, las locomotoras y todos los coches y todo el material rodante de ferrocarriles lo arreglaba la sección tracción y maestranza, que se llamaba. Y después venía la zona más importante, que era la sección vías y obras, lo cual tenía que ver con la línea, toda la línea desde, ¿no es cierto?, Puerto Montt hasta prácticamente Iquique, donde teníamos el ferrocarril. Y esa zona tenía que ver con los operarios de vía, que vulgarmente le decían los matasapos. Ya, ahí trabajaba yo, era jefe de esa sección, en la forma de administración en la cuarta zona, ¿no es cierto?, que me tocaba, ¿no es cierto?, de Temuco a Puerto Montt. Mire, el día domingo se salía de misa, ese era un paseo que hacíamos aquí, todas las que salíamos de misa y la juventud, porque el tren pasaba a las 12:20, cruzaban los trenes aquí, uno venía del norte y el otro que venía del sur, a las 12:20 cruzaban, entonces todas veníamos acá, la juventud, a pasearnos después de la misa, a esperar el tren, y llegaba el tren, primero la gente entraba a sacar sus pasajes, ahí había el jefe de estación, estaba el ayudante jefe, había bodeguero, tocaban una campana cuando ya el tren venía cerca. Cuando llegaba el tren ya la gente toda subía con sus pasajes, había clase primera y segunda en los coches. Y habían coches al final del furgón, los coches de bodega, donde llevaban las encomiendas y todo eso. Ya, mientras de eso se bajaba el suplementero a vender las revistas, los diarios, el Correo de Valdivia, el Austral, el Ecran,
La Rosita y tantas otras, el Teneca y tantas otras revistas que habían en esos años. Ya de ahí ya se subían los pasajeros porque tocaba un pito el jefe de estación o el ayudante jefe. Bajaban esas cosas que hay arriba, eso bajaban y ya el tren partía, uno al norte y el otro al sur. Ese era el paseo del día domingo, pero el tren pasaba todos los días a esa hora. A las 4:20 pasaba el otro que venía de Santiago, que iba a Valdivia y al sur, hacía combinación en Antilhue. A las 5:20 pasaba el tren que venía de Talcahuano con combinación en Antilhue y se iba a Puerto Montt y el resto se iba a Valdivia. Ahí en Antilhue demoraban porque hacían todos esos cambios y hacían mantención, el agua, el carbón que tenían que colocar. Uno compraba su pasaje en una boletería que había en la estación, que había un edificio siempre, que era la boletería, la jefatura de estación y la custodia, que se llamaba, que era como un pequeño casino donde tú comprabas bebidas, sándwich y dejabas tus paquetes, por ejemplo, encargados mientras hacías alguna diligencia. Por eso llamaban la custodia. Eso era. Bueno, ahí comprabas tu pasaje tú, que era primera y tercera. La verdad que segunda, siempre se hablaba de segunda, pero la segunda, por lo menos aquí en el sur, yo nunca compré segunda ni nunca viajé en segunda clase. Y ese boleto tú te subías al tren y en el tren el que mandaba era el conductor y su ayudante. Y él pasaba después como con un alicatito cortándole a uno el boleto. El que no llevaba boleto, él andaba como con un libreto y te cobraba, porque la persona llegó a última hora, llegó y se subió al tren sin boleto. Y los niños, eso era una cosa muy curiosa que pasaba en el tren siempre, se armaba una discusión porque el papá del niño decía, no, si este niño no paga pasaje porque no mide 1 metro. Quien mide 1 metro, el conductor sacaba una wincha y lo medía, mide 1,5 metros, tiene que pagar pasaje, va tu boleto. Y el conductor se conocía, el jefe, porque usaba una gorra negra, pero con una wincha roja. El ayudante con la gorra, pero si no. Y cuando en el tren subía un inspector, será de corbata, de terno, y como que se daba una importancia, ¿entiendes? Túnica, y el conductor calladito, ¿no? Ya no tenía la misma presencia que cuando él era el inspector, tiraba pinta y se daba ante serie. Era muy bonito porque aquí uno venía a tomar el tren para Valdivia en la mañana, pasaba un villarricano. Ese sacaba su boleto y mucha gente, habían lustradores que lustraban los zapatos antes de salir, de subirse al tren, porque anunciaban el tren cuando llegaba. Ya, y después la gente ya vendía sus productos, monitos de cereza, pan, fruta, todas esas cuestiones vendían. Y después ya lo otro que tenía era de que había mucho, como era puro ferrocarril nomás, para embarcar animales, a exposiciones tanto para el norte como para Valdivia. Era puro tren nomás, puros carros de carga que eran esos trenes, y ahí cargaban maderas porque habían agricultores que tenían muchas maderas, y aquí en la línea estaba todo lleno de castillos de madera, había todo cerrado. Entonces eso lo embarcaban en los trenes. Aquí era el centro de la faena, se instaló aquí en Mafre. Hubieron, dicen en ese momento, más de 3.000 personas trabajando, porque era el sector más difícil del ferrocarril chileno, debido a la abundancia de ríos y también de pantanos que había. Entonces, un centro neurálgico, la instalación acá en Mafre.
incluido en ello, hacia el año 1890, la guerra civil que se produjo en Chile, ya cuando era presidente Balmaceda, que lucharon contra los congresistas. Y en ese año se llamó para combatir en esa guerra a todos los chilenos que tuvieran entre 25 y 40 años. ¿Qué pasó? Inmediatamente miraron los que estaban trabajando aquí, que tenían que irse a enrolar todo. Voluntariamente se le llamaba, no era voluntario, era obligación y todos los trabajadores que habían, que eran jóvenes, se escondieron, arrancaron hacia la montaña, de modo que cuando vinieron simplemente no había ninguno, estaban todos escondidos. Estuvieron ahí varios meses escondidos para que no sean sorprendidos. Ferrocarriles del Estado era subvencionado por el gobierno. ¿Por qué razón? Porque Ferrocarriles era de utilidad pública. ¿Qué significaba eso, no es cierto? Que solamente al costo se cobraban los pasajes y se cobraba el equipaje y la carga. Por esa razón éramos subvencionados por Ferrocarriles para mantener la vía. En el 60% nos financiaban a nosotros, a Ferrocarriles del Estado, porque la vía y obras tenía que ver, como le digo, con todo lo que es la plataforma de transporte, el riel y las edificaciones. Entonces ahí era donde se llevaba el mayor presupuesto de Ferrocarriles del Estado. El día domingo yo estudiaba en esos años también con Valdivia. Estaba lleno el tren a las 5:20 de estudiantes de distintos uniformes, comercial, liceo, escuela técnica, industrial, todos esos colegios que había. Entonces íbamos a terminar las humanidades que eran en esos años a Valdivia. Entonces aquí estaba lleno con estudiantes, la familia que venían a dejar a veces a sus hijos, y viajábamos con maleta, no con mochila, era maleta, con su maleta o portadocumentos, y con su uniforme, su insignia, uno siempre el distintivo de cada colegio. Ya, y se venía, como le digo, de Talca a Valdivia, combinación a Puerto Montt. Yo vi muchas discusiones en el tren, por ejemplo, porque habían algunos que cuando tú comprabas el boleto lo timbraban con el día, por decirte la fecha. Entonces nos faltaba el vivaracho que, por ejemplo, hoy día estamos a 20 de noviembre y él andaba con uno del 2 o 3 días atrás. Entonces ahí tenían que discutir si lo había comprado o si andaba haciendo pillería, porque a veces no cobraban, no revisaban el pasaje y por lo general a ti te lo cortaban y te lo devolvían. Yo lamentablemente nunca guardé un boleto, no, pero era una cosita como un cuponcito. Ahora, para Muffin, hasta el año, digamos, 1970, el acontecimiento más importante en la vida de Muffin era la pasada de tren. A esa hora, al mediodía, cruzaban 2 trenes de pasajeros. Estamos hablando de los trenes de pasajeros. Uno hacia el sur, otro venía del sur hacia el norte. Se cruzaban aquí. En la estación de Muffin se juntaban 500 personas, 300 personas, que daban un acontecimiento especial. Era el acontecimiento que esperaba Muffin todos los días. Ir a la pasada del tren era como una cosa de tipo social. También, como en esos años, no había funerarias como hay ahora. Cuando fallecía alguien de Santiago, había un carro mortuorio que venía con esto y llegaba acá a la estación. Ahí traían la urna y los familiares. Y los trenes, como esos trenes tenían coche dormitorio, era para los dolientes que venían ahí con su difunto
Ellos venían en coche dormitorio y después llegaban acá a la estación, bajaban la urna y esperaban acá. Pues. Ferrocarriles traía el adelanto total de Chile. ¿Por qué razón? Porque por donde pasaba el ferrocarril había comercio, había vida, había turismo. Y Ferrocarriles trajo muchos adelantos a todo nivel por ese motivo, ¿no es cierto? Se creaban industrias porque todos los productos se transportaban por ferrocarril. Y Ferrocarril a la vez daba la facilidad de que cualquier industria que se instalaba, ¿no es cierto?, o fábrica o empresa que se instalaba a la orilla de la línea, ¿no es cierto?, hacia sus industrias, le hacía desvíos especiales para que los carros donde transportaban los productos, ¿no es cierto?, llegaran directamente del productor hacia ferrocarriles. Era muy entretenido viajar en tren. Por ejemplo, en el tren tú te podías parar, moverte, ir a otro carro. No es como ir en una micro que tú te vas sentado encogido. En el tren tú te movías mucho, incluso en un trayecto de Valdivia a Antilhue, que son 4 estaciones. Valdivia, supongamos que me hubiera subido aquí en Valdivia, paraba el tren en Hueyelhue, Pijuenco, Chinquín, Antilhue, más o menos unos 40 minutos. Y era entrete porque pasaban los vendedores, pasaba un gallo en un canasto vendiendo malta, papaya y pilsen, pasaba otro gallo vendiendo revistas, había un gordo muy conocido en el tren, que siempre pasaba vendiendo, andaba con un atado a agujas, naipe chileno, naipe inglés, llevaba de todo. Y lo que más me llamaba la atención a mí cuando chico todavía, o cuando tenía poca edad, porque no soy bien, era cuando subían los ciegos a cantar. Era un espectáculo. Y a mí me daba mucha rabia cuando subía un ciego a cantar y no cantaba en esos tiempos Juan Charrasqueado. En esos tiempos era como un corrido mexicano, pero como era Juan Charrasqueado. Así que era entretenido. En el primera viajaban, no sé, los más paltones, los dueños de algunos fondos por ahí. Pero nosotros con mi papá, mi mamá y mi hermano, éramos 6 hermanos, viajábamos en tercera nomás. Si la única diferencia era que en el primera los asientos eran de cuero y en tercera eran de madera. Así que llegábamos igual, ¿no? Y en Antilhue había un tren villarricano. Ese era lunes, miércoles y viernes. Ese venía de Villarrica, pasaba 8:45 por aquí, a Valdivia. Y regresaba a las 6:30 más o menos de regreso. Entonces la gente siempre viajaba para estar todo el día, hacer sus diligencias en Valdivia. Era bueno ese día porque el tren iba en la mañana y regresaba en la tarde. Entonces se bajaba uno con sus compras, sus diligencias, todo eso. Uno se organizaba para ir a Santiago, ir a Puerto Montt, a Valdivia, todas esas partes. Viajaba mucha gente, delegaciones cuando estábamos estudiando, los llevaban a San José, a los parques allá, todas esas cosas estábamos estudiando en tren. No había micro, era todo muy bonito, muy bonito. Al terremoto se cortó el recorrido porque se temía que el puente que hay en Antilhue lo arrasara el Reñihue. Entonces hubo que a la gente de Antilhue como que la trasladaron a
a Valdivia o a otras partes que no sea, digamos, en el nivel del río, más o menos, que se pensaba que iba a barrer con todo, Purey, los lagos, todo eso. Así que ahí viajábamos, para el año 60, para el terremoto, viajábamos en una micro de aquí a San José. De San José nos subíamos al tren y viajábamos hasta la estación de Mulpún, una estación que hay antes de Antilhue, antes del puente, que en alturas. Y de ahí teníamos que irnos de a pie a la casa de nosotros, más o menos unos 5 o 6 kilómetros. Y de repente, por ejemplo, había algún vehículo de la mina también de Pupunahue, que eran los más poderosos en esos tiempos. Entonces tú hablabas con ellos que te llevaran, pues, en la carrocería. Me acuerdo que una vez estaba yo con un chico y el chico fue a hablar con el chofer y le dijo si no se podía llegar. Ya dijo. Y cuando iba partiendo dijo, yo llevo solamente al niño que habló conmigo, usted no hablaba conmigo. Ah, no hay problema, le dije yo. Yo tenía el 44, 16 años. Me fui de pie, pues. Iba un poco antes de la mitad del camino y el gallo paró y me dijo, ya, suba, me dijo. No, muchas gracias, le dije yo. Y me fui de pie. No le di en el gusto. No había tanto asaltante como ahora. La estación, por ejemplo, a este lado estaba una parte de sala de espera. Habían asientos acá afuera también. Adentro estaba la boletería, al final allá había una entrada donde vendían los pasajes. Era un boleto de cartón. Y ese era primera, bueno, que tenía plata viajaba en primera y el que no en segunda. El coche primera era todo tapizado. El de segunda llevaba una parte nomás tapizada. El otro resto era madera. Ya, pasaba el conductor. El conductor ya había los pasajes. Entonces iba con una marca, como una alicate, una herramientita, y marcaba. Los estudiantes teníamos un libreto. Entonces con ese libreto teníamos para el mes. Iban marcando, pero antes nosotros de subir al tren, el día domingo teníamos que pasar a la oficina para que marcara el jefe de estación, autorizara ese boleto. Ese era el pasaje que usaban los estudiantes. Antes existía el tren a Villarrica, un tren que iba a Villarrica en el día, llegaba de Villarrica aquí, entonces uno lo tomaba en Antilhue temprano en la mañana, y en la tarde volvía para Villarrica. Había un tren que se llamaba el local, que era los domingos, miércoles y viernes, que era de Valdivia a Osorno. Eso salía como a las 7 de la mañana y, por ejemplo, los domingos lo usaba mucho la gente aficionada a la pesca. Entonces se bajaban en los lagos, en Pureya, y los esperaba un bote y se venían pescando hasta Antilhue. Había un bus carril. ¿Qué es lo que era un bus carril? Era una micro, pero en vez de neumáticos, con ruedas de tren, o ya, ¿cómo se llame? Y viajaba, entonces iba hasta Loncoche y volvía en la tarde, y después otros días iban diferentes recorridos cortos, sí. Ya la gente se despedía, unos se iban llorando porque se iban a estudiar. Ya, y iba al tren, como se abrían las ventanas, ya sacaban los pañuelos ahí. O cuando venían llegando visitas, también pues sacaban la cabeza, ya sabíamos en qué coche venían. Las encomiendas era todo por ferrocarril. Ahí había el cartero, las cartas. Había un cartero, venía con su bolsa al hombro con todas las cartas. Entonces ahí cambiaba, unas que iban al norte, otras al sur, ahí revisaban todo. Y la gente del campo, pues, que a veces embarcaba papas, que para las fiestas de Navidad, por ejemplo, el cordero. Amarrado venía el cordero con una tablita en el cuello, amarradita, la dirección, y lo metían en el carro de equipaje, que decían, el cordero vivo.
fíjese, todo eso mandaban. Mandaban aves también los que tenían. Venía un tren que se llamaba el frutero. Iba dejando carros con fruta que arrendaban los carros. Por ejemplo, en Antigua llegaba el viernes y se iba el sábado. Entonces uno de los campos y la gente de Antigua, que eran casi puros ferroviarios, toda la gente vivía del tren, montones, había números. ¿Qué es lo que eran los números? Los gallos que cuando tú te bajabas del tren y ibas con mucho bulto, te ayudaban ellos y tú tenías que pagar. Tú sabías que en el gorrito decía el número 5. Yo contraté el número 5, él me decía, güey, a uno lo conocían por tantos años viajando, qué sé yo. Iban pasando por las estaciones. Aquí pasaba el primero, era Antigua. Después venían Piscuinco, después Hueyelhue y ahí llegábamos a Valdivia. Eso era. Y para acá era San José. Yo viajaba siempre cuando mi papá tenía vacaciones, me llevaba a Concepción, porque ella tenía su familia. Entonces uno llevaba el roquín que le decían. Era un canasto de mimbre tapado y ahí se llevaba pollo cocido, huevos duros y pan. El pan rebanado con queso, mantequilla. Eso. Y en el tren vendían las bebidas. También el que quería pasar a coche comedor también se pasaba. Se vendía el café, el café con leche, el sándwich y todo eso. Y yo me acuerdo del caballero todavía que vendía el café, que un señor Trench, de apellido Trench de Valdivia, que después era el dirigente de la Cámara de Comercio. No sé si estará vivo todavía. Ese caballero en el tren Villa Rincano vendía el café con leche y los sándwiches. Y las bebidas que vendían, y también vendían la Pilsen y la Malta, en canasto. Ahora, por ejemplo, Valdivia era ramal. ¿Por qué? Porque no iba por la línea central, porque la línea central pasaba por Antigua. Entonces ahí, cuando tú ibas, por ejemplo, a Santiago, tú te ibas en un tren cortito. ¿Por qué? Porque tú tenías que, en el carro que iba, lo agregaban en Antigua al tren que venía de Puerto Montt. Ahora, no era perfecto el tren. Si ibas a Santiago, sabías siempre a la hora que salía el tren, puntual, pues nunca sabías a la hora que llegaba el tren a Santiago. Siempre tú tenías que decir, bueno, llegaremos, no sé, tampoco era tanto, pero siempre el tren se atrasaba 1 hora, 2 horas, qué sé yo qué. Y a Concepción llegábamos a las 12 de la noche. Tomábamos el tren a las 12:20 y llegaba a las 12 de la noche a Concepción. Era largo el viaje. Se hacía en San Rosendo, también la gente que quería comprar era igual que Antigua, porque en Antigua vendían pollos cocidos, vendían la tortilla, todo el queso, todo eso lo vendían allá en Antigua. Y acá en San Rosendo también. Y había un tren que se llamaba el Expreso, salía a las 4:30 de aquí, y había el Rápido, que salía a las 7 de la tarde, que era más elegante y toda la cuestión, porque era un pullman. A mí me encantaba viajar en un tren, te digo, pasar al coche comedor, un coche comedor iba también, bueno, con garzones y toda la cuestión. Además que tú conocías mucha gente en el tren, te movías para allá, para acá, ¿sí? Te daban una frazada en la noche cuando tú ibas en el pullman. Cuando era viaje a Santiago viajaba en el pullman. Te pasaban una frazada roja, una almohadita chica. No se andaba bien ferrocarril realmente, con sus imperfecciones, pero era necesario y es mucho más necesario ahora, como te digo. Todos nosotros los ferroviarios sentimos en este momento nostalgia. Nostalgia, ¿por qué? Porque Ferrocarril del Estado, repito, no debió haberse suspendido, era la columna vertebral de Chile. Y pienso
que por razones políticas prácticamente desapareció Ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado, siendo la empresa más grande del Estado, ¿no es cierto? Incluso políticamente, repito, por intereses políticos, desapareció Ferrocarril. Mire, de repente los dio nostalgia a todas, porque como decía Alicia, había que después ir a Valdivia en bus, y el bus iba en la mañana y volvía en la tarde. No, era nostalgia porque ya estaba acostumbrada ya uno y ya después no ver más, tener que ir en bus, que los caminos, como decía bien ella, no estaban bien, pero ya todo después ya... Hasta nostalgia los dio cuando salió el tren. Por eso estábamos alegres cuando había vuelto el tren, pero no fue para siempre. Estaba tan bonito porque esta parte de aquí, cuando partía el tren, tocaban un pito y esas cosas, la levantaban y daban una luz roja. No sé cómo se llama ese, Alicia. Entonces llegaban, le bajaban una cuestión y le marcaban y daban un pito y ahí le daban la partida al tren. Nostalgia, pena, porque, como le digo, era un acontecimiento que Mafil lo valoraba mucho, de modo que dejar de tenerlo, qué pena, una pérdida enorme para la comunidad. Pasaron unos años, cuando volvió el tren a Mafil, nosotros los contentamos todos en el periodo del presidente Lago. Ahí salió el tren, compraron, y nosotros el deseo de andar en tren, sacamos pasaje porque arreglaron la estación, todo impeque. Y iba un tren que iba a Puerto Montt y pasaba a las 8:20 y de allá de Puerto Montt salía a las 4:20. Ya sacamos, hicimos un grupo de gente, fuimos a Puerto Montt, sacamos el pasaje, pero tuvimos mala suerte que el tren se echó a perder en Antilhue. No funcionaban los baños y después dijeron que no se abrían esas ventanas, pero nosotros el deseo de andar en tren, llegamos hasta Puerto Montt, íbamos llegando y el otro tren venía saliendo, así que tuvimos que después venir en un bus porque no alcanzamos, pero anduvimos en tren, era el deseo. Por eso es necesario que las autoridades se pongan las pilas y que vuelva el tren, porque primero habían dicho un tiempo, incluso arreglaron ahí el letrero que dice Mafil, arreglaron acá, esto también arreglaron porque esto era más vidrio y después quedó en nada. Ojalá sea una realidad antes que me muera. Es fundamental el tren, sobre todo por la geografía que tiene Chile. Es fundamental el tren, o sea, habría que hacer una inversión o dárselo a los japoneses, no sé, una cosa así. Es fundamental, o sea, eso. Toda la gente con que tú converses diría, el tren es necesario. Ahora ya podría haber un tren de aquí a La Unión o de aquí a Osorno, podría haber otro tren de aquí a Loncoche o hasta Temuco. Yo creo que todos soñamos. Ahora, claro, se habla de una obra de mucha envergadura, ¿no? El hecho de poder volver con el tren. Pero yo diría que no lo es tanto, Es más, fíjese que actualmente
Actualmente pasa un solo tren por noche, un solo tren, que pasa 2-3 veces al día, que es un tren que lleva palos para la celulosa, y a trozos para. Ese pasa todos los días. Tiene una pasada a las 7 de la mañana, tiene otra pasada al mediodía, tiene otra pasada en la noche. Y para eso la línea está disponible. Hicieron no hace mucho, hicieron un puente nuevo allí en Piturquén, sobre el río Cruz. Hicieron un puente nuevo a la llegada de Temuco. De modo que lo que falta es tal vez renovar un poco el tendido de los rieles, la estructura de los rieles, y quedaríamos listos. Ahora, con la modernidad que hay ahora, trenes tan veloces, no es una cosa de tanta velocidad. Y consideremos que actualmente está corriendo el tren hasta Temuco. Lo que falta es Temuco, Valdivia, Temuco, Puerto Montt. Hemos estado varias veces, hacemos el mismo comentario, que sería tan bonito del tren que volviera, pero los recursos siempre dicen que no están por las líneas, que ya están deterioradas. Tendría que ser un gasto ahí, arreglar los rieles durmientes y todas las cosas. Eso es lo que dice. Pero tendría que, yo creo que las autoridades que estuvieran en ese, como le dijeran, conversarlo, hacer una mesa para que volviera el tren, sería maravilloso. Lo ideal sería que vuelva hasta Puerto Montt, pero hay interés de este gobierno de hacerlo llegar hasta Temuco. La plataforma está, las obras de arte están. Ferrocarriles, en realidad, tiene todo el camino prácticamente esperando, ¿no es cierto?, esperando que se siga la modernización. Compremos trenes, coches nuevos, qué sé yo, para poder transportar pasajeros. Trenes de carga no, porque Chile fabrica sus trenes de carga. Está el interés, pero vale, en realidad, Ferrocarriles del Estado tendría que ser modernizado nuevamente, y financiado por el Estado, que el Estado se haga cargo de renacer a Ferrocarriles, porque la vía está, repito, toda la vía, la superestructura está. Entonces, lo único que falta, ¿cierto?, es, como ha estado abandonada tantos años, repararla, ¿no es cierto?, y hacerla factible para que llegue nuevamente y Ferrocarriles renazca nuevamente. Porque en estos momentos se ha mantenido, ¿no es cierto?, la línea se ha mantenido prácticamente hasta Temuco en muy buenas condiciones. Pero de ahí, de Temuco al sur, ¿no es cierto?, hasta Puerto Montt, hay que meterle plata. Las obras de arte, que son los puentes, las alcantarillas, la línea misma, la superestructura donde van los rieles, ¿no es cierto?, reforzarlo, ¿no? Reforzar. Y lo ideal es que los pantógrafos, la línea eléctrica que estaba, nuevamente pueda rehabilitarse y seguir adelante, porque en estos momentos, hasta, si mal no recuerdo, está hasta Concepción, está electrificado. Este gobierno ha mantenido, ¿no es cierto?, la línea hasta Chillán, y repito, sería muy
fácil siempre que el gobierno, no voy a decir ponga los fondos, sino que haga convenios para poder darle a Ferrocarriles la necesidad que tiene.